Buenas, un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo. El día de hoy vamos a hablar acerca de la farmacología de los receptores nucleares. Vamos a ver que como introducción vamos a tener que son proteínas receptoras. Estas van a tener propiedad única de los receptores nucleares. Vamos a ver que van a haber 48 receptores que responden a diversos grupos y ligando, que son los tipos. Los receptores son liposolubles, por lo que atraviesan la membrana con facilidad. Ahora vamos a pasar a ver lo que son las definiciones de algunos términos. Primero vamos a tener a lo que son las proteínas de choque térmico. Las chaperonas moleculares que participan en el ensamblaje y transporte de proteínas y polipéptidos, tanto en condiciones normales como luego de estímulos estresantes. Otro tipo, vamos a tener a otra definición que va a ser ¿qué es corregulador? Estas van a interaccionar con factores de transcripción para activar o reprimir la transcripción de genes específicos. ¿Y qué es el correpresor? Es una proteína que reduce la expresión génica mediante su unión a un activador o un factor de transcripción que contiene un dominio de unión a lo que es el ADN. El correpresor es incapaz de unir ADN por sí mismo. Ahora vamos a ver lo que son dos definiciones más, como que es coactivador. Es una proteína que incrementa lo que es la expresión génica mediante su unión a un activador o un factor de transcripción que contiene un dominio de unión a ADN. El coactivador es incapaz de unir ADN por sí mismo. Y por último vamos a ver lo que son los elementos de respuesta hormonal. Estos van a consistir en una secuencia corta de ADN dispuesta en el promotor de un gen a la cual puede unirse de forma específica un receptor de hormonas y así regular lo que es la transcripción. La secuencia suele constar de un par de repeticiones invertidas separadas por 3 nucleótidos, lo que indica que el receptor se une en forma de dímero. Ahora vamos a ver lo que es la estructura. Vamos a ver que vamos a tener a lo que es en A, B, C, en mayor cantidad va a ser la D y la E. Primero vamos a tener a lo que es un dominio N-terminal, el cual va a tener una función de activación que es el AF1. También va a haber acción dependiente de lo que es el ligando y va a ser muy variable entre los diferentes receptores. Otro dominio va a ser el de unión a ADN, que es el DBD. Este va a ser un dominio conservado, va a contener 2 dedos de zinc. Este también se va a unir a lo que es el ADN y ahí van a estar lo que son los elementos de respuesta a las hormonas, que es el HRE. Siguiendo con la estructura, vamos a ver que vamos a tener a lo que es la región bisagra, la cual es una región estructural, flexible, une lo que son los dominios DVD y LBD ya mencionados anteriormente, y también va a haber lo que es el tráfico celular y distribución celular. El que les mencioné que había en mayor cantidad es este que está de color verde, que es el dominio de unión al ligando, que es el LBD, el cual es conservado en cuanto a la secuencia, muy conservado en cuanto a la estructura. Cuando hay una estructura terciaria se le conoce como en sándwich porque presenta 12 hélices alfa y este va a unir lo que son los coactivadores y los correpresores. También va a tener una función de activación que es el 2AF2 y este va a depender de lo que es el ligando unido a lo que es el cambio conformacional. Y por último vamos a tener a lo que es el dominio C-terminal, que este va a tener un modo de unión a ligando y también funciones variables entre lo que son los diferentes receptores. Ahora pasamos a la clasificación. Los receptores nucleares se van a clasificar en sus dos clases principales y una tercera clase con algunos rasgos de estas dos. Además hay cierto número de receptores huérfanos cuyo ligando se desconoce. Vamos a tener a lo que son en la clase 1, en la clase 2 y en la clase 3. Dentro de la clase 1 van a estar lo que son las hormonas, los esteroides, los glucocorticoesteroides y mineralocorticoides nucleares.
En lo que son la clase 2 vamos a tener que va a haber una clasificación de los receptores nucleares. Dentro de ellos vamos a tener el que es el par ácido grasos y también el aloxiterol hepático. Y finalmente a lo que es la clase 3, dentro de ello va a estar lo que es el ácido retinoico, la hormona tiroidea y lo que es la vitamina D. Bueno, aquí podemos ver un cuadro en el cual nos está mostrando el tipo, el receptor y el ligando. Vamos a ver que en el tipo de clase 1 el receptor va a ser el que es el de glucocorticoides, de andrógenos, de progesterona y también de estrógenos. Y en cuanto a su ligando van a ser los glucocorticoides, los andrógenos, las progesteronas y lo que es el estradiol. En el que es el de clase 2 vamos a tener que el receptor va a ser de retinoide X, también el factor nuclear de hepatocitos, y en su ligando va a ser el 9-cis ácido retinoico y también el tioésteres de ácido graso. Y finalmente en el tipo de clase 3 vamos a tener que el receptor es de hormona tiroidea, de ácido retinoico y de vitamina D. Su ligando va a ser la tiroxina, el ácido retinoico y lo que es la vitamina D también. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de cada uno en cuanto a lo que es el mecanismo de acción. En la clase 1, como podemos ver en la imagen, vamos a ver que este va a tener una clasificación que se va a dar en cuanto a las hormonas esteroideas, los glucocorticoides y lo que son los mineralocorticoides. También van a estar lo que son los andrógenos, la progesterona y los andrógenos, como les mencioné. Y esta característica en cuanto a su mecanismo de acción es que se va a dar todo esto en lo que es en la parte del citosol, ¿no? Continuando con la clase 2, la clasificación para estos van a ser los ácidos grasos como el oxiesterol y también los xenobióticos como el andostrano. En las características de la clase 2, los ligandos se van a encontrar dentro de la célula y como ejemplo están los que son de tipo heterodímero. En la parte derecha podemos observar el gráfico cómo se va a realizar el mecanismo de acción de la clase 2 de los receptores nucleares. Dentro de los fármacos que se va a usar en estos tipos de receptores están los estrógenos conjugados y la levotiroxina. Los estrógenos conjugados, la acción de estos fármacos van a requerir la unión a los receptores nucleares de clase 1, el cual estos receptores van a existir en las células de los órganos diana. Como podemos observar en la imagen, el útero, la mama y la adenohipófisis y la eminencia media hipotalámica. El efecto de estos fármacos va a ser la inducción de la expresión de los receptores de progesterona en estos tejidos diana. En las indicaciones para estos fármacos se va a usar en casos de hipoestrogenismo femenino, para disminuir el riesgo a cardiopatías, vaginitis y uretritis atrófica y prevención y tratamiento para la osteoporosis. Está contraindicado este fármaco en caso de sangrado genital anormal, tromboflebitis, neoplasias y cáncer mamario y el embarazo. El otro fármaco es la levotiroxina, el cual el mecanismo de acción de este fármaco es que se transforma en T3 en órganos periféricos y como la hormona endógena desarrolla su efecto a nivel de receptores de T3. Está indicado para casos de hipotiroidismo y también en casos de supresión pituitaria de la TSH. Está contraindicado en casos de hipersensibilidad, insuficiencia hipofisaria adrenal y en caso de miocarditis y en caso de insuficiencia cardíaca. En las reacciones secundarias adversas vamos a tener que este fármaco puede ocasionar confusión, desorientación, embolia, choque y muerte. Bueno, respondiendo a las preguntas, la primera pregunta, ¿cómo es la clasificación de esta superfamilia de los receptores nucleares? Se va a dividir en receptores clásicos, huérfanos y adoptados. Dentro de los receptores clásicos se va a incluir a estos receptores de la hormona tiroidea y esteroidea, retinoides, vitamina D y ciertos metabolitos. Dentro de los receptores huérfanos vamos a tener a los receptores con ligando desconocido, como el ERR y el SF1, el cual se va a encontrar a nivel funcional
algunos van a actuar como dímeros, mientras que otros van a parecer mantenerse como monómeros. Y por último, estos receptores adoptados se van a identificar de ligandos y se van a encontrar ciertos derivados de ácidos grasos, ácidos biliares, leucotrienos o derivados de las prostaglandinas. La pregunta número 2 nos menciona cómo es la estructura de estos receptores nucleares. Bueno, como lo veíamos en la teoría, estos receptores van a actuar normalmente asociados a cofactores, los cuales van a activar o reprimir la expresión del gen regulado por el receptor. Como observamos en la imagen, menciona la estructura general de un receptor nuclear. Al extremo vamos a tener el amino terminal y al otro extremo el carboxilo terminal, formado por la AF1, DBD, LBD y AF2, el cuales van a ser los dominios estructurales. Cada estructura va a cumplir funciones. Los cofactores pueden presentar también dominios estructurales como actividad ATPasa o de fosforilación de histonas. En el caso de actuar como coactivadores, funcionan como correpresores y pueden realizar la acetilación de las histonas o la metilación de estas. La pregunta número 3 nos menciona explicar cómo se da el mecanismo de acción de estos receptores. Como podemos observar en la imagen, se ve la organización estructural de estos receptores nucleares, el cual van a estar formados por el dominio N terminal, el dominio de unión de ADN, la región bisagra, el dominio de unión al ligando y el dominio C terminal, el cual cada uno va a presentar la estructura, el ADN, el DVD, el LBD y sus ligandos. Los mecanismos de acción de estos receptores, por ejemplo, algunos receptores esteroides como el receptor glucocorticoides van a ser secuestrados en el citoplasma por asociación con un gran complejo multiproteico. La unión a este ligando va a inducir la disociación del complejo y la translocación nuclear. Datos recientes han demostrado la presencia de estos receptores no unidos por otras hormonas esteroides en el núcleo, con equilibrio entre ambos compartimientos celulares. Muchos receptores no esteroides sin ligar están localizados en el núcleo y pueden interactuar directamente con la cromatina. Gracias, chicos.